Vamos a hablar hoy de los hidratos de carbono porque los hidratos de carbono no son todos iguales, hay unas diferencias tremendas y te lo voy a explicar. Este es tu canal y yo soy Miguel Ángel Ruiz, la hora de Miguel Ángel. Bueno, pues vamos allá, porque hay confusión, hay mucha confusión sobre esto de los hidratos de carbono. Vamos a ver, hidrato de carbono. Realmente el hidrato de carbono está formado de hidrógeno, carbono y oxígeno. No es lo mismo comerse una patata que comerse una manzana, son diferentes. No es lo mismo comer arroz que comer, por ejemplo, una zanahoria. Son diferentes cosas, pero todos son hidratos de carbono. En principio, te voy a explicar, te voy a dar una explicación sobre todo esto, porque cuando las personas, muchas veces hablas con una persona acerca de los hidratos de carbono y dice, no, yo es que hidratos de carbono no tomo. ¿Y por qué no tomas hidratos de carbono? ¿Cuál es la razón? Está claro que hay personas que tienen una problemática, por ejemplo, problemas intestinales, y entonces hay alimentos que les van mejor y otros les van peor. Y yo te voy a explicar. Cuando hablamos de hidratos de carbono, tenemos que ver que hay una cosa que se llaman polisacáridos. Los polisacáridos quiere decir que tienen muchos sacáridos. Muchos sacáridos. O sea, monosacáridos. Polisacáridos, luego están los disacáridos, que tienen dos moléculas, y los monosacáridos, que tienen una. Entre los monosacáridos tenemos la glucosa y la fructosa. Las células de nuestro cuerpo se alimentan de glucosa y de fructosa, ¿de acuerdo? Bien, entre los disacáridos tenemos lactosa, que sería la leche materna, y tenemos sacarosa. Y la sacarosa serían pues el azúcar blanco, el azúcar de caña. Aquí dentro de los monosacáridos lo que es fructosa es la fruta, la miel, por ejemplo, el agave, todos esos son monosacáridos. Ahora, vamos a ver los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos tendríamos, vamos a llamarlo como dos grupos. Tendríamos por un lado lo que es la fibra, que podríamos decir que la fibra lo que tiene son los monosacáridos, están muy agrupados y están tan agrupados que no se liberan con el calor. Sin embargo, hay otros productos de vegetales que sí se liberan. Entonces tenemos la fibra y después tenemos algo que se llama almidón. Vale, dentro del almidón tendríamos dos grupos. Tendríamos los almidones, que serían como, vamos a decir, como una fibra, quiere decir que su liberación es muy costosa, tarda mucho en liberarse, y aquí dentro de ellos tendríamos todo lo que son los cereales, tendríamos los tubérculos, y las legumbres. Si te das cuenta, los cereales son duros y las legumbres son duras, ¿no? Son semillas. Vamos a ver cuáles son los otros alimentos de la naturaleza que son como más blandos, como que tú lo echas, lo pones a calentar y endulza. Y tienes, por ejemplo, la zanahoria, tienes la calabaza, tienes la remolacha. Tú la remolacha, que es la morada, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Tú tienes
tú tienes estos vegetales que los calientas un poquito y endulzan. Sin embargo, los cereales, tú los calientas, se ablandan, pero no endulzan. Tú tienes las legumbres, las calientas durante horas y no endulzan. Sí, a lo mejor hay veces que puedes notar que notas como un poquito, como que endulza un poquito, ¿no? Y luego tú tienes los tubérculos y estamos hablando de la patata, no estoy hablando del boniato, porque el boniato ya de sí es dulce, pero la patata, si tú te das cuenta, la patata no endulza. Dentro de los cereales ya sabes que está el arroz, la quinoa, está el maíz, el trigo, cebada, centeno, la avena, el mijo. Bueno, si tú te das cuenta, a estos productos les tienes que echar algo, porque primero los tienes que cocer y después les tienes que echar algo para darles sabor, ¿no? Porque si no, no hay quien los coma, realmente. Sin embargo, tú una zanahoria te la puedes comer cruda o una zanahoria te la puedes comer cocida. Zanahoria tiene un sabor, tiene una textura, está más rígida y por la fibra, pero cuando tú la calientas, pues se queda más blanda y se queda dulce. Igual con la calabaza, igual con la remolacha, e igual con a lo mejor con otros vegetales que al calentarlo de este tipo que endulzan. Es más, tú puedes tener una manzana y esa manzana que lo que tiene es fructosa. Una de las cosas que ocurre es que cuando tú la calientas, al calentar la manzana al horno, una de las cosas que va a ocurrir es que la fibra que tiene la manzana se va a transformar en azúcares. La fibra, y no te estoy diciendo lo que es la corteza de la manzana, sino la fibra que está en el interior de la manzana, esa fibra se va a convertir en azúcares simples. Eso lo ves cuando tú haces una compota, cuando metes la fruta como la manzana o la pera al horno, tú ves cómo endulza mucho más, ¿no? Y es por esas fibras, que son unas fibras que son muy sensibles y que se rompen y salen los azúcares. Bueno, entonces con esto vemos que hay una gran diferencia. Cuando hablamos de hidratos de carbono hay una gran diferencia entre unos y otros. Ahora, vamos a ver cuáles son mejores y cuáles son peores. Si nosotros nos ponemos a comer una ensalada, la fibra no se digiere, pero no hace daño. Por lo general, habrá personas que a lo mejor tienen problemas, un problema intestinal con el tema de la fibra, pero por lo general no. La fibra, eso es porque esa persona tiene un problema, tiene una alteración, un problema, algo le pasa. La fibra no se digiere, la fibra permanece intacta y recorre todo el camino y sirve para la digestión, porque sirve para absorber agua y sirve para el tránsito intestinal. O sea, que la fibra está bien. Después de la fibra, vamos a ver, tenemos los almidones y que tenemos aquí dos tipos, y habíamos dicho que teníamos los almidones duros, vamos a llamarlo, y los almidones blandos. Y después ya tenemos lo que son los azúcares, de todo tipo, y dentro de estos azúcares tenemos la fruta, la miel, etc. Vale, nos vamos a centrar más en estos. Tú fíjate que la fibra no se digiere y el azúcar, la fruta, vamos a decir que tampoco necesita digestión, porque realmente, como es un monosacárido, es un micronutriente, sus nutrientes, las vitaminas, minerales, van rápidamente a la sangre, van rápidamente a las células, en cuestión de minutos. No necesita digestión, no se necesita digestión. Si tú masticas bien la manzana, la masticas bien, va a llegar al estómago y el estómago va a hacer muy poco trabajo con sus jugos gástricos, que la va a convertir un poquito más en puré, la va a convertir un poquito más, la va a diluir para que luego esos micronutrientes puedan pasar a la sangre. Pero la fruta
La fruta no necesita digestión, no necesita enzimas digestivas, no necesita absolutamente nada, porque las vitaminas, minerales, antioxidantes y azúcares no necesitan nada, van directamente a la sangre. Recuerda que estamos hablando aquí de fructosa, vitaminas, etc. Ahora, los almidones, estamos hablando de polisacáridos. Estos necesitan, y estamos hablando de los duros necesitan calentarse, y calentarse y después se tienen que masticar, mezclar con la saliva, una enzima digestiva tialina va a empezar con el proceso de degradación del almidón para convertirlo en azúcares. Una vez que llega al estómago, ahí necesitamos un jugo gástrico ligeramente alcalino. ¿Para qué? Porque están secos. Los almidones están secos, el pan está seco, no tiene agua, hay que darle agua, y hay que, agua que viene de nuestro cuerpo, o sea, que viene de esos jugos. Cuando tú le das fruta, no necesita agua de nuestro cuerpo. Claro, ¿ese agua de dónde viene? Pues tendremos que conseguir agua para humedecer, para hidratar a los almidones duros, como puede ser la patata, el trigo, el maíz. ¿Ves? Entonces, necesitan un proceso digestivo, y en ese proceso digestivo lo tienen que hacer ellos solos, no puedes mezclarlo con otro alimento, porque si lo mezclas con otro alimento, ese proceso se rompe y entonces esos almidones se fermentan. Es una de las cosas que pasa, y entonces no va a haber digestión, va a haber una gestión, el cuerpo va a hacer una gestión de ese producto, y al final se va a fermentar, y en esa fermentación lo que vamos a conseguir son venenos para nosotros, para nuestra sangre y para nuestras células. O sea, si comes pan, es mejor comer el pan solo. Si comes la arepa, sola. Si comes la tortilla, sola. Eso es lo que tienes que hacer. Porque si no, se va a mezclar y entonces no hay digestión y hay envenenamiento. Es más, en muchas ocasiones, incluso tomándolo solo, incluso se fermenta. Bueno, ya has oído hablar acerca de la acidez, a lo mejor tú has tenido acidez de estómago o acidez intestinal. Bien, fíjate que todo ese proceso digestivo que dura horas, primero lo calientas, después lo masticas, procesos enzimáticos, para que al final se convierta en glucosa. La glucosa es un monosacárido, igual que la fructosa, y se alimenta de ello las células. Para ello son horas de digestión. Bueno, ahora tenemos los almidones blandos. Y los almidones blandos, que aquí tenemos, por ejemplo, vamos a suponer la zanahoria como ejemplo. Esta zanahoria, tú te puedes comer una zanahoria perfectamente. Cogemos una zanahoria y nos la comemos. ¿Qué es lo que tiene la zanahoria? Aparte de las vitaminas, lo que tiene es fibra y lo que es un almidón. Es un almidón que lo que tiene dentro, ese almidón es un almidón blando, que lo que tiene dentro son azúcares. Esos, si tú masticas bien la zanahoria, tú vas a ver que está dulce. Sí, si no la masticas no te das ni cuenta. Sí, notas que está un poco dulce, la masticas y te lo tragas. Pero si tú masticas, tú la vas a estar rompiendo las moléculas de almidón y van a estar saliendo los azúcares. ¿Ves? Bien, lo cual, pues bueno, es un almidón blando, porque si tú un grano de arroz, y crudo, estamos hablando crudo, un grano de arroz, un grano de trigo, un grano de maíz seco, que está duro, o una patata, tú te pones a masticarlo y eso no se endulza, nunca se endulza, además te rompes los dientes. Bien, suelta el azúcar. Ahora, ¿qué puedes hacer, por ejemplo? ¿Qué puedes hacer? En vez de comerte, si te comes una zanahoria, la tendrías que masticar. Pero también puedes hacer una cosa. La zanahoria la puedes rallar. La haces rallada y al rallarla la estás rompiendo esos almidones y suelta el azúcar. Por eso, cuando tú comes zanahoria rallada, está más dulce que la zanahoria normal. ¿Ves? La zanahoria rallada está más dulce, y luego ya lo que tienes es la zanahoria cocida. Cuando la zanahoria la cueces, igualmente está muy dulce
porque has roto, esos almidones se han roto con el calor y entonces sueltan todos los azúcares que tienen dentro. Otra cosa es cuando tú haces un jugo de zanahoria. La zanahoria la echas en la extractora y te lo va a aplastar y lo que van a salir es el azúcar. Todos los azúcares salen y ahí lo tienes en el agua. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos la zanahoria en jugo, pues es demasiado azúcar para nuestro cuerpo. O sea, a nuestro cuerpo lo que sí le vendría bien sería una zanahoria, pero no el zumo de una zanahoria, porque tiene una gran concentración de azúcar, igual que en cualquier zumo de frutas. Lo mejor, yo recomiendo la zanahoria rallada, porque cuando la zanahoria está rallada, van a salir los azúcares y cuando tú la comes, el intestino lo va a interpretar como si fuera fibra y va a ayudarte a barrer el intestino. Eso por ahí, eso ya depende de cada uno, cada persona luego come lo que quiere, ¿no? Pero yo simplemente lo que quiero hacer es informarte un poquito para que veas que esto de los hidratos de carbono es, bueno, es esto, es sota, caballo y rey, es así, como te lo estoy explicando, pero que veamos que no es lo mismo un grano de arroz que un grano de arroz cocido, el proceso de digestión, cuando tú estás tomando los azúcares pasan a la sangre directamente. Entonces, si tú te vas a comer una zanahoria, la masticas mucho, 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 y esos azúcares pasan a la sangre con las vitaminas. Si lo que quieres es que esa zanahoria, utilizarla para tu intestino como para barrer, pues entonces tómala en forma de rallada. Luego, pues bueno, pues para que tengamos en cuenta que los almidones se fermentan, cualquiera de ellos, todos se pueden fermentar excepto la fibra. Tú te tomas lechuga y la lechuga no se va a fermentar. La lechuga es fibra y no fermenta, porque esos azúcares no salen. La fermentación solamente ocurre en los azúcares y en los almidones. Bueno, entonces era un poquito esto lo que te quería comentar, y sobre todo la diferencia entre los almidones duros y los almidones blandos. La digestibilidad de los almidones blandos es mucho mejor, es mucho mayor, es más sano que los almidones duros. Cuidado con los almidones duros, porque los almidones duros producen mucha toxicidad. También el exceso de azúcar. Y cuidado, porque cuando hablamos de azúcar también hablamos de fruta. El exceso de azúcar procedente de la fruta, por ejemplo, una persona que come mucha fruta, que toma o bebe muchos zumos de fruta, eso no es bueno porque tiene mucho azúcar. La fruta con moderación. Y estos otros productos, los almidones, con mucha moderación también, mucha, pero mucho más, son bien peligrosos. Y estos otros que son blandos, bueno, pues los podemos tomar siempre, la idea es tomar mucha fibra, o sea, tomar muchos productos con fibra, y ahí tenemos los productos de las ensaladas, o productos como puede ser también incluso el brócoli, como puede ser los espárragos, las alcachofas, todos estos productos vegetales que sirven para que se cuecen o que se ponen al horno y que están muy bien, son maravillosos y muy saludables y sobre todo digestibles. Así que espero que te haya gustado este vídeo, te haya, bueno, pues solventado estas dudas, y si no las tenías, si no tenías estas dudas o no lo sabías, por lo menos ya lo sabes. Muchas gracias y hasta la próxima.